Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Mentira. ¿Me puedes decir algo lindo vos? No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomarse un litro porque van a decir que te lo debo decir borracha. Esta cerveza No, tiene borracha. cosas adentro. Pero rico no. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Yo a vos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. Esto ocurrió, este video, estos hechos, ocurrieron en Casa Rosada y ocurrió cuando los argentinos estábamos encerrados, no pudimos ir a ver a nuestros padres, no pudimos ir a ver a nuestros hijos, no pudimos ir a ver a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, no nos pudimos despedir de todos aquellos que necesitaban nuestra presencia y que se fueron de este mundo sin que los podamos despedir. Fue en ese momento cuando las empresas estaban cerradas y muchas empresas quebraron y muchas personas quedaron sin trabajo y los informales no tenían changas para hacer. Fue la pandemia un suceso con un gran impacto económico, pero también con un gran impacto psicológico. Estuvimos encerrados mucho más tiempo de lo que técnicamente correspondía que estemos encerrados. Lo que pasa es que el gobierno lo hizo por política, porque le dijeron que cuando los argentinos estábamos encerrados sentíamos que nos cuidaban y la imagen del presidente Alberto Fernández llegó a su pico, llegó a un 80% de imagen positiva. Por eso nos mantuvo encerrados. Pero si a usted le dio vergüenza ver este video, más vergüenza le va a dar cuando escuche las explicaciones que dio sobre ese video. Vine un día a hacerme un reportaje para la televisión china. Dije, ok, dale, comamos antes. Ese día Ernesto Tenenbaum me había maltratado en su programa de radio. ¿Cómo? Hay una variable Tenenbaum en lo que Ernesto estás contando. Tenenbaum, claro. O sea, fue Tenenbaum. No fue Tenenbaum. No. Una crítica al programa te referís. Un poco fue En su Tenenbaum. programa, digamos. Claro, Un me poco- mató a la mañana, hizo una crítica sobre el gobierno y yo cuando llegué a Un Tamara poco le digo... fue Tenenbaum, es lo único que quiero decir. ¿Eh? Sigamos. No, pobre Ernesto no tiene nada que ver con esto, pero estoy contando... Un poco tiene que ¿Pero ver. qué había que- hecho una crítica de tu gobierno? Me había tratado muy mal, Ahí va. me había tratado muy mal. Entonces le digo a Tamara, che, vos me conocés a mí, ¿por qué dejaste que Ernesto me trate así, bebé? Entonces le digo, vamos a hacerle vamos a mostrar a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho. Y así surge la charla esa. El video era para Tenenbaum. Exactamente. ¿Por qué cada vez más no raro. dijo nada? ¿Se lo Exacto, mandaron? no, porque nunca lo llegó, nunca lo recibió. ¿Saben por qué? Porque nunca Tamara dijo lo que yo le pedía que dijera. Claro, nunca ocurrió. Que era algo lindo. Claro, decime algo lindo, exactamente. Exactamente. Este señor es un insuficiente declarado, es un grotesco, es un miserable. Fíjense la explicación que está dando. No tiene vergüenza. Este señor manejó los destinos del país durante 4 años. Este señor dirigió a la Argentina y nadie pide disculpas por todo lo que ocurrió. Y sobre todo este comentario, ¿saben a quién va dirigido? A aquellos que acompañaron a Alberto, lo militaron a Alberto Fernández, y hoy están diciendo que Milei está por cumplir 2 años de su gobierno y todavía no podemos solucionar el tema económico, o todavía no se ven los beneficios de la estabilidad, como si hubiésemos venido de un país ordenado. Este era el presidente y que además dejó una inflación del 211% y una pobreza de más del 50%. Vamos a hablar ahora de Milei. Milei resucitó el 26 de octubre, volvió a nacer, se recompuso su poder y hoy, con el acuerdo con Estados Unidos, inicia una nueva etapa. ¿De dónde venía Milei? Del escándalo de Libra que todavía sigue abierto y tiene causas judiciales. De los audios de Españolo que la complicaron a su hermana, que también hay una causa judicial. Venía de un mercado nervioso que veía que no tenían las reservas necesarias para hacer frente
a los pagos que tenía que enfrentar la Argentina ahora a fin de año y en el 2026. Veníamos de una etapa donde el Congreso era un lugar adverso al gobierno nacional y en una sola sesión el gobierno perdió 15 votaciones. Veníamos de un país donde la economía no arrancaba, donde Esper fue un escándalo. Veníamos de un país donde la mayoría de los medios de comunicación no le veían futuro a Javier Milei. Vinieron las elecciones, el 26 de octubre se abrieron las urnas y surgió otro país, un país diferente. Y ahí apareció un Milei resucitado, algo que no estaba previsto ni siquiera en el gobierno. Y ahora comenzó una nueva etapa. Y ahora, ¿cuál es la hoja de ruta? Bueno, votar el presupuesto 2026, que me decían que va a ser en diciembre esta votación. Están logrando acuerdos para que pueda pasar por el Congreso sin problemas. La hoja de ruta marca que después viene la reforma laboral y la reforma impositiva. No va a haber verano en la Argentina, va a ser un momento político muy intenso, igual que el 2026. Tal vez el Congreso tenga un pequeño receso desde el 31 de diciembre hasta el 15 de enero de 2026. Ya el 19 de enero comienzan las comisiones a trabajar en extraordinarias. Bueno, aquí estamos. Fíjense lo que vivimos en tan solo 2 meses. Un presidente sin futuro a un presidente resucitado, un cambio de ciclo y hoy estamos con expectativas positivas. Esto pasa en la Argentina. Vamos a Tucumán. El escándalo de la Unidad Regional Norte es un escándalo que no tiene precedentes. Que un jefe de la Unidad Regional Norte haya sacado presos, condenados por abuso sexual, y los haya puesto a trabajar como albañiles en una propiedad privada en el Cadillal, y también a policías, déjenme decirle que es una imagen grosera, grotesca, propia de un thriller policial de bajo presupuesto. Este escándalo amargó mucho al gobernador, porque lo golpea en su orgullo, porque dentro de la gestión de Jaldo, el área de seguridad era el área que más satisfacciones le daba. Bajaron los delitos al 50%. La cantidad de droga incautada no tiene antecedentes en Tucumán. Patricia Bullrich lo había felicitado a Jaldo por el resultado en esta área. Allí lo golpea este escándalo por policías infieles. Vamos a hablar esta noche sobre ese tema. Reaccionó a tiempo el gobernador. Y correctamente, pues le dio de baja a los principales implicados, se sigue investigando, hay policías que van a perder la carrera, y bueno, se va a poner todo en orden. Bien, y esperemos que la justicia sea lo suficientemente rápida con todos los elementos de prueba, para que la idea del castigo no se diluya, porque si se diluye, estos actos se pueden volver a repetir. El problema que existe en la policía son 2 cuando hay estos acontecimientos. Primero, el sentimiento de jerarquía. El inferior le cuesta denunciarlo a su superior. Y segundo, hay una conciencia de grupo. Entonces, el silencio es una de las formas de transcurrir la actividad de la policía. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante y cómo termina esto, pero realmente es un escándalo de proporciones, porque además trascendió, y esto uno lo puede prever, ¿se acuerdan que en el Cadillal todos los que tienen casas o ocupan terrenos, la mayoría está ilegalmente? Porque esos son terrenos públicos, hubo una etapa para normalizarlo. Pero además, en esta casa, donde encontraron a estos presos y a estos policías trabajando de albañil, que sería del jefe de la Unidad Regional Norte, nos va a confirmar ahora cuando venga el ministro de Seguridad. En esta casa, cuando uno ve las imágenes, hay una foto que pasa desapercibida, donde se observa un cuatriciclo adentro de la casa. Para aquellos que no saben, un cuatriciclo puede costar entre 50 millones
y 12 o 15 millones. Por las características, este es un cuatriciclo que debe estar por lo menos en 20 millones de pesos. Entonces, no solo hay que ver esta infidelidad que tuvo con la fuerza policial, sino hay que ver de dónde sacó el dinero, cuál es el ingreso que tiene el dueño de la casa, que trabaja en la policía o trabajaba, para adquirir todo lo que tiene. Vamos al tema de La Libertad Avanza. Los dos diputados electos, Federico Peli y Soledad Molinuevo, pasaron toda la semana pasada en Buenos Aires. Fueron convocados todos los electos en las provincias. Se reunieron con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Me dicen que fueron a coordinar cómo van a trabajar, a recibir instrucciones, a decirles que se viene, apenas asuman, una agenda muy álgida en el Congreso, porque van a asumir los primeros días de diciembre y a la semana van a estar sesionando para sancionar el presupuesto. Cuando les pregunté qué pasa con el diálogo político con otras fuerzas, me dijeron, todavía no hubo ninguna reunión. Más adelante va a haber reuniones. Seguramente serán ya el año que viene. Se está terminando este año y ustedes saben que a partir del 10, 15 de diciembre el país comienza a mirar la fiesta y se vive otro clima. Y cuando les pregunté, bueno, ¿y con quién piensan hablar? Y bueno, con Roberto Sánchez, pensamos hablar con Ricardo Bussi, con la gente de Creo, con Pablo Omodeo, pensamos hablar con todos aquellos con los cuales podemos hacer un frente, pero haciendo una salvedad. La Libertad Avanza tiene más de 300.000 votos, o sea que el casillero del medio lo va a ocupar La Libertad Avanza y va a convocar al diálogo a los otros partidos. Va a ser un frente donde hay alguien que tiene más charreteras que otro. En esas condiciones se va a hacer el frente. Bueno, ¿qué va a pasar en el programa? Como adelanté, vamos a hablar sobre este escándalo de la Unidad Regional Norte, cuántos implicados hay. Va a estar con nosotros el ministro Eugenio Agüero Gamboa, nos va a dar todos los detalles de este escándalo. Va a estar con nosotros Julio Picabea de la Fundación León. Ustedes saben que las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones cumplen un rol muy importante en la sociedad, porque complementan el trabajo que debe hacer el Estado o los poderes públicos, o porque lo reemplazan allí a donde no llegan, y generan beneficios reales a la sociedad. Y tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de nacer con un objetivo, planificar y conseguir financiamiento para lograr esos objetivos originarios por los cuales nacieron a la luz pública. Bueno, nos va a hablar sobre eso Julio Picabea. Y con Álvaro Aurane vamos a hablar sobre la revolución comunista en Rusia, o sea, sobre la revolución bolchevique de octubre de 1917. En realidad fue en octubre para el calendario juliano con el que se regían, pero nosotros lo anotamos como que fue en noviembre en el calendario gregoriano. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Un nuevo aniversario. Allí nace el comunismo, porque cuando hablamos con Álvaro sobre la revolución china de Mao, eso fue 3 décadas después. La primera revolución, el primer país comunista fue Rusia. ¿Qué es el comunismo? Una ideología política y económica que se inspira en Marx y Engels, que sostienen que en la sociedad no debe haber clases sociales, no debe haber propiedad privada y que los medios de producción deben estar en manos de la comunidad. Bueno, este sistema político ideológico todavía está vigente en el mundo. Y después de la revolución bolchevique que termina con el régimen de los zares en Rusia, el mundo se dividió en dos. Ya no fue igual. Oriente y Occidente. En Oriente el comunismo, en Occidente el capitalismo. Y hasta el día de hoy seguimos con esa división. En aquel momento estaba la Guerra Fría. Hoy hay una guerra comercial que no es fría, pareciera que es una guerra caliente entre Estados Unidos y China. Bueno, estos son los temas de este programa. Les propongo que hagamos una pausa y después escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida.
Vení, esta semana tenés que conseguir el cartón gris de Tuki 10 y ganarte 107 millones. Sí, con el cartón color gris podés jugar por 107 millones y un seguro sale de 7.255.000 pesos. Por supuesto, tenés la chance de ganar 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Pero el pozo Tuki 10 de esta semana, no lo olvides, 107 millones pueden ser tuyos con Tuki 10. Tuki 10. NOA-LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA-LED, expertos en luz y diseño. En el Canal Panamá, en San Miguel de Tucumán, estamos aumentando un 800% la capacidad de este canal pluvial. El municipio trabaja para ampliar su cauce y multiplicar su capacidad de desagüe. Una obra clave para prevenir inundaciones en los barrios Citravi, Margarita, Villa 9 de Julio y 11 de febrero. Pasamos de 2 a 17 metros cúbicos de capacidad, 8 veces más agua, más tranquilidad para miles de vecinos. Con 24 canales y más de 2.400 invernales en mantenimiento, seguimos preparando la ciudad ante las tormentas. San Miguel de Tucumán. Estamos haciendo lo que hay que hacer. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Cada vez que dejas una puerta abierta, una heladera llora. Vino poética hoy, al igual que ayer y... ¿Y qué le parece? Mientras más veces abres la puerta, el frío se escurre entre... Y si prueba con algo más directo... No abras la puerta 1000 veces que pierdo frío. Bueno, ¿tan frío lo piensa decir? Es un punto de partida. Bueno, lo había anunciado, está con nosotros el ministro Eugenio Agüero Gamboa. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Decía en mi editorial, hace algunos minutos, que este escándalo de la Unidad Regional Norte golpea al gobierno allí en el área donde estaba dando buenos resultados, por haber bajado el delito, por la cantidad de droga incautado, todo lo que están haciendo. ¿Cómo lo vive usted a esto? Yo creo que al gobierno en sí, creo que no es un golpe al gobierno, sino que es en cuanto al trabajo que venía realizando la policía incluso. Sí es un impacto, podemos decir que es un golpe, pero no desmerece todo el trabajo que viene haciendo la policía o la política que viene realizando el gobernador Osvaldo Jaldo en cuanto a seguridad. Creo que es algo que, digamos, hoy llama la atención y que en muchas instituciones o en todas las policías del mundo suceden estos hechos de vez en cuando. Y lo importante es también actuar con firmeza, actuar y mostrar también a la sociedad que el gobierno, que en este caso el gobernador Osvaldo Jaldo, desde un primer momento dijo todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, y la ley se aplica para todos, para los funcionarios, para los ciudadanos, incluso los funcionarios, que los policías son funcionarios públicos también, digamos, es como que tenemos una doble responsabilidad. Por lo cual creo que sí, es un golpe, pero creo que no opaca, en mi opinión, no opaca todo el accionar que se viene realizando, porque son acciones que viene la policía realizando, son acciones muy concretas que van repercutiendo directamente en la sociedad. Y toda la política de seguridad que viene realizando el gobernador Osvaldo Jaldo en cuanto a equipamiento, en cuanto a capacitaciones, en cuanto a, justamente en este caso, sacar de la fuerza a aquellas personas que no sirven, que no quieren el uniforme y que ensucian esta institución que viene en una creciente levantada, incluso reconocida a nivel nacional también y también sudamericana, digamos internacional. ¿Por qué? Porque ha realizado muchas capacitaciones a nivel de Sudamérica. Vinieron gente de Colombia, de Paraguay, vinieron gente de Bolivia a capacitarse, por lo cual eso muestra la jerarquía que viene tomando la policía
policía en estos 2 últimos años. Viene vertiginosamente tomando un muy buen protagonismo y reconocimiento. Creo que es un hecho que sí puede ser manchar, pero creo que no opaca todo lo otro. Por lo cual, para que no opaque, también siga opacando, creo que coincido con el gobernador, y por eso es seguir avanzando y actuar rápidamente y poner a todas las personas a disposición de la justicia. ¿Trascendió que se enteraron por una llamada anónima que recibió usted? No, fue un mensaje, fueron varios mensajes con videos, con fotos, con información que, bueno, uno que conoce la regional sabe que era la regional, y bueno, con otros lugares. O sea, no fue una llamada, sino que fue un mensaje con varios textos y fotos, vuelvo a repetir, y videos. Por lo cual tenía una entidad más fuerte que otras denuncias, porque recibimos muchas veces denuncias. Entonces, en este caso era importante, al tener esta entidad tan fuerte, con datos tan fuertes, con videos, con fotos, con capturas de pantalla de redes sociales que me comparaban la foto con las personas, bueno, se decidió corroborar esta información. Y una vez que corroborar esta información, corroborar que realmente sea verídica, sobre todo la casa que nos decían dónde estaban, corroborar esa información. ¿A quién pertenece la casa? Al comisario Beltrán, al ex comisario Beltrán, que era el jefe de la unidad regional. Bien. Exacto. ¿Y cuántos reos, cuántos penados trabajaban ahí? En ese momento, cuando nosotros estábamos corroborando, haciendo esta tarea investigativa, una más, porque corroboramos primero que realmente los datos que nos pasaban eran personas reales y que existían y que tenían condenas, como también los efectivos que nos decían que iban a ese lugar. Bueno, estuvimos recorriendo el lugar de acuerdo a las tareas que veníamos realizando, y nos damos con las personas que estaban privadas de la libertad. Digamos, privadas de la libertad y que deberían estar cumpliendo condena, estaban no en su lugar de alojamiento, fuera de su lugar de alojamiento, sin una orden judicial que los esté trabajando. Entonces, con el personal policial que me acompañaba, procedió, digamos, a la aprehensión en ese momento de esta gente. Ahora, los implicados son muchos, ¿no? Porque para sacarlo a los que estaban presos hubo que establecer cuál es el motivo, quién lo sacaba, el objetivo. O sea que ahí hay todo un sistema de complicidad, ¿no? Hay un sistema, creo que en algunos casos hay un sistema de complicidad, y en otros casos están aquellos que son forzados, a pesar de que en la policía no existe la obediencia debida. Pero bueno, son amenazados, son extorsionados. Entonces eso es lo que estamos buscando con el gobernador, que los policías trabajen libremente y que no exista ningún jefe, porque realmente esto sí pensábamos que se había terminado, digamos, ya en la fuerza, que no exista ningún jefe que obligue a sus subalternos, en este caso los suboficiales, a realizar tareas que no corresponden con su función o a cometer algún delito. Entonces, estamos convencidos que estamos protegiendo a la sociedad, primero con este accionar, protegiendo a toda la sociedad, a todos los tucumanos, y dentro de esos tucumanos también a los suboficiales de la Policía de Tucumán, que muchas veces, en otros tiempos, se corroboró que fueron utilizados como mano de obra para ciertos delitos o como para accionares que no corresponden con el accionar de la policía. Claro, ministro, como en toda fuerza policial, la disciplina es fundamental y la fidelidad a la fuerza, ¿no? Entonces, la disciplina es complicada manejarla cuando un jefe a uno le da una orden que es injusta o es irregular. Seguro. Porque en ese momento, si uno se niega, puede tener consecuencias de traslado, y si después habla de que lo trasladaron porque tiene una animosidad, hay que demostrar esa animosidad. O sea, es un tema complicado, veo, ¿no? Es un tema complicado, y justamente por eso queremos y buscamos que los suboficiales y todos los que están debajo de un superior trabajen libremente, que trabajen tranquilamente, porque ellos tienen que saber cuándo tienen sanciones, cuando no cumplen una orden que corresponde, una orden judicial, por ejemplo, o una orden de un jefe que está dentro de las facultades. Pero si yo mando a efectivos policiales
a que realicen una tarea que no corresponde con la función policial y en vez de estar cuidando la vida y los bienes de cada uno de los tucumanos, los estoy obligando a que hagan una tarea que no corresponde, como ser en este caso construir una casa, arreglar una casa, etcétera. Puede haber muchos ejemplos. Eso es indebido. ¿Tienen los mecanismos adecuados para que esto se haga a conocer y les llegue a ustedes? Tienen que tener tienen los mecanismos adecuados. Pasa que, bueno, no pueden tampoco negar que no saben que es algo que no corresponde, por lo cual tienen que denunciarlo. Es eso. Entonces, quizá esto no sucedía hace mucho o no sucedió nunca y era una costumbre, pero estas costumbres con el gobernador Osvaldo Jaldo se terminaron. Bien. Hoy tienen la posibilidad, hoy tienen la posibilidad tienen reuniones periódicas con el gobernador, tienen reuniones periódicas con el ministro de Seguridad, con el secretario de Seguridad. Entonces, y con los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Entonces, hay lugares para denunciar. Y sobre todo lo que el gobernador siempre pide es que los jefes estén abajo, que salgan a la calle, que miren, que estén viendo. Por eso recorro los barrios, por eso recorro los puestos policiales donde están trabajando o me apersono en los operativos. Bien. Ministro, sobre este caso, esta vivienda era de Beltrán, el que era jefe de la Unidad Regional Norte, ¿tenía los papeles en regla? Porque esos son terrenos fiscales. Eso es un objeto de investigación. Los datos que nosotros nos dieron y la gente que venía llegando, nos decía, los efectivos, por ejemplo, del Cadillal, nos dijeron, sí, esta es la casa del comisario Beltrán. Bien. ¿Y qué trabajos les hizo hacer a estas personas? Para que se entienda, primero y principal, las personas privadas de la libertad que son condenados, no podían estar ahí, no debían estar ahí. ¿Pero qué tareas específicas estaban haciendo? Tareas de albañilería. Estaban construyendo, haciendo mezcla, había todo trabajando sobre la misma casa, tanto los detenidos como los dos efectivos policiales que estaban en el lugar. ¿Se sabe si la casa entera la construyeron con este sistema? Por el momento no lo sé. Creo que el conocimiento hasta ahora que tengo son 3 meses, 2-3 meses que estaban construyendo en esa casa, en ese lugar, y que alternaban algunos detenidos. Por lo cual no sabría decirles si la construyeron con este sistema o no, pero sí que trabajaron 3 meses en este ¿Cuántas caso. son las personas que están implicadas en esto? En este momento la Fiscalía está imputando a 3 efectivos policiales el delito de peculado, de peculado, falsificación de instrumento público, entre otros delitos que está haciendo. Luego hay otras personas, como el segundo jefe de la regional, que ha sido notificado, que está objeto de investigación y está siendo objeto de investigación y en calidad de imputado, de acusado, digamos. Claro. O sea, la investigación sigue. La investigación continúa. El subjefe de policía realizaron inmediatamente los sumarios administrativos que correspondían a todos aquellos que tenían que ver con respecto a la responsabilidad o que debían saber lo que estaba sucediendo y tenían el control, porque toda la policía tiene un sistema de controles. Está el jefe, pero está el segundo jefe que controla se controlan mutuamente. Luego están los oficiales de guardia, son los libros que se tienen que llenar, que son para las salidas, para cada accionar. Hay un libro para cada cosa, quién visita, quién va. Los traslados de los detenidos tienen que ser comunicados al juez de ejecución, e incluso se está trabajando, en realidad ya está en aplicación y no estaba en completo, un sistema con la Corte para que cada vez que se traslada un detenido hacia otro lugar, por cualquier cuestión, cualquier problema, en tiempo real se lo sube a un sistema y los jueces, tanto los jueces como los fiscales, tienen el conocimiento de que fueron trasladados. En este caso no. No, en este caso no. Ni los libros estaban llenados, ni el sistema. E incluso el sistema incompleto, porque el sistema te indica que tiene que tener fotos también. Para terminar, Federico Peli, diputado nacional electo de la Libertad Avanza, que es experto en estos temas, dijo que frente a estos casos hay que revisar cuál es el mérito que se le asigna a las personas que se la asciende
o se le dan estas responsabilidades de estar al frente de una unidad regional? Me gustaría conocer su parecer sobre esto. Sí, coincido que siempre hay que analizar qué es lo que se hace, analizar cuáles son los méritos que lleva, la capacidad de conducción, la capacidad de liderazgo, el conocimiento sobre la fuerza y también sobre el accionar policial, sobre la política que se quiere, qué es lo que se lleva. Por supuesto, quizás antes se ascendían de una manera distinta. Por antigüedad. Por antigüedad, que lo tiene, también la antigüedad lo tiene, pero también no quiere decir que la antigüedad indique muchas veces capacidad de mando. Claro. Entonces, sí, para ocupar algún cargo más importante o ascender, pero capacidad de mando no quiere decir la antigüedad. Por supuesto, y venimos cambiando también el sistema, porque también hay que hacer exámenes psicológicos, como se lo viene haciendo a los jóvenes que vienen ingresando, también. Entonces, todo esto son muchos años que se está cambiando y modernizando la policía. El Grupo Cero, por ejemplo, y perdón por extenderme, el Grupo Cero, por ejemplo, también es sometido a exámenes psicológicos, y así vamos agregándole a toda la fuerza. Hoy hay un programa de bienestar policial donde todos los policías se pueden acercar, tener ayuda social, ayuda psicológica, ayuda de sociólogos, de médicos, de odontólogos. O sea, se ha mejorado la contención. Sí, claro, y que queremos y seguiremos avanzando. Incluso se han hecho muchos convenios con distintos organismos privados para el esparcimiento del personal policial. Es decir, que obtengan descuento y les sea más fácil llegar a un esparcimiento, y a una convivencia con la familia, como también muchas actividades que se hacen en familia, como caminatas al cerro, natación en el Cadillal. Entonces se está buscando todo esto también. Bueno, ministro, muchas gracias por venir a contarnos todo esto. Esperemos que la justicia sea rápida, expeditiva, para que no quede la sensación, cuando pasa mucho tiempo, que quedó en impunidad. Así es, y hoy tenemos una justicia rápida gracias al nuevo Código de Procedimiento Penal, así que creo que así va a ser. Bueno, ministro, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Ya volvemos. Es un punto de partida. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislatuраdetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo. A veces con uno y a veces con el otro. Ay, que estés más voltero.
es un punto de partida. Julio Picabea, muchas gracias por la visita al programa. Pedro, gracias por la invitación. Decía en mi programa que las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol muy importante porque complementan lo que hace el poder público o lo reemplazan allí a donde no llegan. Contale a la gente qué hace la Fundación León. Bueno, Fundación León es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que nace en el año 2003 y que trabaja para reducir la vulnerabilidad social y promover el desarrollo humano sostenible. Eso es en términos generales. A partir de ahí nosotros tenemos diferentes ejes de intervención que están establecidos en nuestro plan estratégico. El último es el 2025-2027. Y esos ejes de intervención se desprenden de nuestra teoría de cambio. Nosotros hemos elaborado una propia teoría de cambio. ¿Qué es una teoría de cambio? Es la forma en la que vos pensás que tus intervenciones o tus acciones van a lograr un impacto social positivo dentro de la comunidad. Van a lograr los beneficios que vos querés lograr. Esos tres ejes que nacen de nuestra teoría de cambio son educación, acompañamiento familiar y envejecimiento activo. Nosotros creemos que trabajando en educación, en acompañamiento familiar y en envejecimiento activo, es decir, trabajando con nuestros adultos mayores, podemos lograr promover un desarrollo humano sostenible y lograr generar cambios en nuestra sociedad. ¿Por qué en educación? Nosotros creemos que la educación, que interviniendo e invirtiendo en educación, podemos cambiar trayectorias personales de nuestros niños y jóvenes, y si logramos cambiar esas trayectorias personales, podemos lograr cambiar trayectorias sociales, es decir, incidir positivamente en la sociedad. Háblame de las acciones concretas que realizan en esa Tenemos temática. Principalmente dos programas de becas educativas, el programa Futuros Egresados y el programa de becas universitarias, donde nosotros cuando detectamos que hay un joven que está en riesgo de abandonar la escuela por dificultades económicas, automáticamente intervenimos buscando un padrino que realice un aporte económico para que ese joven pueda sostener su cursado en la escuela. ¿Cómo obtienen esa información? ¿Cómo saben quién puede estar por dejar en la escuela? Nosotros eso lo articulamos directamente, estamos trabajando en 23 escuelas de la provincia de Tucumán y lo hacemos de manera articulada con los directivos de las escuelas y tratamos de trabajar en escuelas donde ya tengamos presencia territorial desde hace tiempo. Por lo tanto, conocemos a las comunidades. Cuando surgen las alertas porque los directivos de las escuelas nos informan que hay un joven que se está ausentando recurrentemente, ahí intervenimos y buscamos algún padrino que pueda realizar un aporte económico para evitar que ese joven abandone la escolaridad. Y además del apoyo económico, le asignamos un equipo del programa Futuros Egresados, que son psicólogos y trabajadores sociales, que acompañan al joven durante su cursado anual y también hacen un acompañamiento psicológico y emocional trabajando con la familia de manera integral. Ahora bien, si vemos que no hay compromiso por parte del joven o de las familias, de los adultos responsables, o que persiste el ausentismo, o que no hay mejoras en el rendimiento académico, bueno, eso nos sirve como una alerta para ver si continuamos con la ayuda económica, con la beca, o se suspende. Bien. Y el otro programa que tenemos en materia de educación es el programa de becas universitarias, donde becamos jóvenes de contextos vulnerables, bajo la misma lógica, con el mismo esquema, para que puedan avanzar en sus estudios universitarios. Eso es en términos de educación. Después tenemos el eje de acompañamiento familiar. Así como entendemos que la educación es central, creemos que también es central el trabajo con las familias. Yo alguna vez en este programa creo que lo hemos conversado, en los contextos vulnerables hay como tres grandes elementos fundamentales para la movilidad social ascendente, que son la escuela, el barrio y la familia. Bueno, en este caso nosotros trabajamos con las familias porque entendemos que es un elemento central para la movilidad social y que si trabajamos colaborativamente con las familias, fortaleciendo capacidades y fortaleciendo el desarrollo de habilidades socioemocionales como la capacidad de comunicación, las relaciones interpersonales, el fortalecimiento de la autoestima, podemos lograr que estas familias consoliden un proyecto de vida, lo puedan sostener y llevarlo adelante. Y sobre todo buscamos acompañar a familias donde haya menores de 5 años, porque entendemos que la inversión en primera infancia es central, porque ahí está la base, los cimientos del futuro adulto.
El tercer eje sobre el cual trabajamos es el envejecimiento activo. Nosotros, básicamente consiste en acompañar a nuestros adultos mayores para que puedan llevar adelante una vida digna, puedan transitar la vejez con bienestar. Y para eso hemos creado un centro de envejecimiento activo, desde el cual ofrecemos talleres de estimulación cognitiva, estimulación física, estimulación emocional, talleres de lectura. Y lo que buscamos es que puedan asistir a los talleres y interactuar con otros adultos y transitar esta etapa de la adultez con el mayor bienestar posible. Qué interesante esto, porque la longevidad es un fenómeno moderno. Entonces, el ser humano hoy tiene que pensar cómo transita su longevidad que antes no existía. Exactamente. Es como una etapa nueva. Exactamente, por eso le hemos puesto centro de envejecimiento activo, porque queremos que envejezcan activamente y porque a medida que va aumentando la calidad de vida, las personas viven más. De hecho, las proyecciones para el año 2050 demuestran que, como el mundo está envejeciendo, todo el sector, todos los servicios vinculados a la Silver Economy, que es la economía plateada, van a generar una gran cantidad de puestos de trabajo en tareas de cuidados y en servicios de salud. Por eso, además, en este centro de envejecimiento activo tenemos talleres para cuidadores de adultos mayores, y que es algo que va a seguir creciendo. Bien. Toda fundación u organización no gubernamental tiene varios desafíos. Uno de ellos, el de planificar, y nos acabas de explicar con mucha claridad cómo lo hacen. El otro desafío es lograr el financiamiento, el sostenimiento. ¿Cómo lo logran ustedes? Bueno, es el gran desafío de las organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector, el financiamiento. Nosotros tenemos un esquema de financiamiento que está basado cuando mirás el presupuesto de Fundación León, un 80% es financiamiento privado. Bien. Viene por empresas de la región, principalmente de Tucumán, pero de la región del NOA en general. Y después tenemos alrededor de un 15% de financiamiento que viene por cooperación internacional, de organismos internacionales, que es lo que se ha cortado un poco ahora, y un componente mínimo que viene por el sector público, que tiene que ver con proyectos que articulamos con el gobierno provincial o gobiernos subnacionales y también con el gobierno nacional. Es decir, trabajamos en los tres niveles: nación, provincias y municipios. Lo que viene por cooperación internacional, que fue muy fuerte hasta años anteriores, con el triunfo de Trump en Estados Unidos y con algunas medidas que se tomaron, se cortó prácticamente a cero. Y gran parte del financiamiento que venía de Europa, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos países comenzaron a invertir más en defensa, a priorizar más la defensa nacional, cosa que no pasaba desde el fin de la Guerra Fría, y eso ha reducido un poco el financiamiento que venía para cooperación internacional en Latinoamérica. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Hay un cambio geopolítico que tiene incidencia directa en ese financiamiento que llega a las organizaciones de la sociedad civil. Uno nunca podría creer hasta dónde llegan las consecuencias. Exactamente, pero está la interdependencia que hay entre los países, que los cambios geopolíticos nos afectan. Todo lo que ocurre globalmente nos afecta localmente. Así que principalmente lo que hacemos es trabajar con el sector privado, y lo que buscamos es que sea una lógica de win-win, donde gana el aportante, la empresa que aporta, y gana Fundación León. Los dos tratamos de ver los beneficios y buscar los beneficios. Bueno, Julio, muchas gracias por venir a contarnos, y todos aquellos que quieran colaborar. Vos sabés que dicen que para tener buena salud y longevidad hay que hacer algo por el otro. Eso te genera felicidad y sentirse partícipe de la felicidad de personas que no pertenecen al vínculo familiar o al grupo de amigos. Bueno, déjame que te agregue algo. El fundador de Fundación León, León Feller, en algún momento dijo que quien no vive para los demás tampoco vive para sí mismo, que va en línea un poco con lo que planteas vos. Concepto bien profundo, filosófico de lo que es el ser humano y para qué estamos acá. Exactamente. Julio, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida.
Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo NOALED. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOALED, expertos en luz y diseño. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Estimado Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro. Qué interesante. Hoy vamos a hablar sobre un hecho que cambió el mundo. O sea, el mundo no hubiese sido como es si no hubiese ocurrido esta revolución rusa. Fue la primera revolución comunista. Ahí se construyó un imperio que después se enfrenta a Estados Unidos. Es muy interesante porque, la hicieron de acuerdo al calendario de ellos en octubre de 1917, pero nosotros la anotamos en noviembre, en el calendario gregoriano. Ahora, lo interesante de todo esto fue, Álvaro, que esa revolución comunista no se quedó fronteras adentro, se exportó. Y esas ideas llegaron a Latinoamérica, y en Latinoamérica había grupos subversivos que defendían esas ideas, y hay revoluciones en Nicaragua, pero la más emblemática fue la de Cuba. O sea, algo que nació allá en Rusia llegó hasta nuestras tierras. Mira, Pedro, efectivamente, como vos lo señalabas, el calendario histórico ubica la revolución bolchevique el 25 de octubre del calendario juliano. En el calendario gregoriano es 7 de noviembre, ¿no? Porque el zar mantenía el calendario juliano, ¿no? Recién los revolucionarios van, entre otras modernizaciones, van a llevar básicamente a la antigua Rusia del zar esto que es el calendario gregoriano. Lo importante es tener en cuenta que en 1917 hay dos revoluciones en Rusia. La primera es la de febrero, que la da, todos son marxistas, pero la da un grupo marxista ciertamente más amplio, más buscador de consenso, más deliberativo, que son los mencheviques, ¿sí? Se van a suceder 3 gobiernos provisorios de factura menchevique, ninguno de los cuales logra dar soluciones a los enormes problemas que están acuciando en este momento a Rusia. En primer lugar, está metida en la Primera Guerra Mundial, lo cual le genera básicamente todos los inconvenientes que vos puedas imaginarte, además de enormes matanzas, digamos, porque Rusia de ninguna manera ha tenido nada parecido a una revolución industrial. El 80% de su población es campesina, ¿no? Y además es analfabeta y es absolutamente pobre, pero pobre de solemnidad, digamos. Y al frente de batalla lo tienen con básicamente los alemanes, que sí han tenido segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, realmente son víctimas de masacres espantosas, además de todavía hay muchas más carestías que las que había antes, como consecuencia de los bloqueos de la guerra y demás. Y ellos no logran dar solución a ninguno de estos problemas. Lo que sí hace la revolución de febrero del 17 es apresar a la familia del zar. El zar ha ido al frente de batalla en una decisión que es prácticamente suicida, digamos. Los mandan presos al Palacio de Invierno, al Palacio de Ekaterimburgo. El zar, cuando se entera, regresa y también lo apresan y lo mandan detenido con su familia ahí. Va a volver Lenin hacia el mes de mayo, ¿no? Y Lenin sí tiene una proclama clarísima: pan, paz, tierra, ¿no? Es decir, básicamente hay que empezar a repartir alimentos porque la gente tiene hambre, hay que salir de la Primera Guerra Mundial y hay que hacer un reparto de la tierra, porque el 100% de la propiedad es de la nobleza, que es poco menos del 20% de la población, ¿no?
Entonces, la gente no sabe muy bien ni quién es Lenin, no sabe muy bien qué son los bolcheviques, ¿sí? Que también son marxistas, pero absolutamente cerrados y absolutamente encaminados y entregados básicamente al movimiento. Pero lo que sí queda claro es que esta gente tiene un plan, ¿no? Bueno, finalmente en octubre se da la revolución. Dentro de la revolución cae el último gobierno bolchevique, Lenin básicamente llega al poder y luego van a venir una serie de medidas, digamos, ¿no?, que justamente van a mover por completo no solamente la estructura de Rusia, sino la historia misma del mundo, ¿no? Porque están los chicaneros, ¿no?, que te dicen, revolución rusa ha habido una, la del 17, la de octubre, un golpe de Estado. Bueno, la verdad es que no. Si algo ha cambiado las cosas, es básicamente la revolución bolchevique de octubre. Como vos bien señalás, bueno, esta revolución va a consagrar, no solamente va a consagrar la abolición de la propiedad privada y la creación de la propiedad colectiva. Esta primera fase de la revolución bolchevique va a abolir el dinero. Después van a aprender que eso no se podía hacer, ¿no? Claro. Sí, después van a decir, no, bueno, tampoco es para tanto, digamos, ¿no? Pero para que nos demos una idea del cambio de estructura que están haciendo estos tipos. Otra de las cosas que proclaman es la autodeterminación de los pueblos, porque esto era básicamente la Rusia zarista, ¿no? Que era bicontinental, arrancaba en Europa y llegaba hasta Kamchatka. Ojo, a principios del siglo XIX era tricontinental porque Alaska era territorio de ellos. Y se lo venden básicamente a los Estados Unidos. Estados Unidos lo compra en el proceso de expansión norteamericano. Ahora, cuando ellos proclaman la autodeterminación del pueblo, empiezan a estallar, ¿no? Empieza a desarmarse este enormísimo territorio, ¿no? Lo bielorruso, lo georgiano y una serie de otros tipos dicen, sí, muchas gracias, nosotros de acá nos vamos. Entonces ahí Lenin, ¿no?, va a haber un cambio de doctrina y va a decir, el movimiento bolchevique es el heredero de básicamente lo que ha sido la Rusia zarista y los vuelve a atar en una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Ahí nace la URSS. Exactamente, hacia 1823, ¿no? Y ahí se empieza, digamos, a construir esta persona del derecho internacional que va a terminar de convertirse en una superpotencia. Claro está, la revolución tiene luces y sombras. La revolución bolchevique inició, de hecho, una guerra civil que enfrentó a los rojos contra los blancos. Pero hay un tercer elemento en esa guerra civil, los verdes, que son los campesinos, absolutamente expoliados por uno y por otro para poder conseguir aprovisionamiento para sus ejércitos. Y fue realmente cruenta, ¿no?, esa guerra civil. Después de la muerte de Lenin va a venir Stalin y con Stalin va a venir, ¿no?, básicamente un régimen totalitario oprobioso. Ojo, hay también que no nos nublen las posiciones ideológicas de estas situaciones. Así como yo reniego de los que chicanean diciendo que la de octubre no fue una revolución, también reniego la antiojeria ideológica que pretenden que el estalinismo no ha sido un totalitarismo, es un totalitarismo espantoso. Déjame hacer un apéndice. La extrema derecha y la extrema izquierda se tocan y a los dos les encanta lo mismo, un poder absoluto y cuidado por las armas. Totalmente, y sobre todo la idea de que los seres humanos son superfluos, que lo que importa es el objetivo, el régimen, ¿no?, la voluntad del líder, y bueno, y si tienen que morir millones, morirán millones. Ahora, también tiene luces el proceso de la Revolución Rusa, porque
claro está, podríamos estar hablando horas sobre esto, pero una sola cuestión en la que me enfoco. En 1917, ¿no? 1917, Rusia era mayoritariamente, como lo hemos dicho, campesina, analfabeta y pobre, ¿no? 30 años después, le habían ganado la Segunda Guerra Mundial a una potencia industrial como era Alemania e iban ganando la carrera espacial y eran una superpotencia que literalmente contrapesaba a los Estados Unidos. Sí, en 30 años. En 30. Esta Rusia comunista fue la que primero llegó a la Luna. Y la que primero puso un satélite artificial, la que puso por primera vez seres vivos en órbita, la que hizo la primera caminata espacial. Entonces, bueno, me parece lo importante es tratar de mirar la historia no como un River Boca, ¿no? Tratar de mirarla con la complejidad que la historia demanda. De todo esto también estamos hechos. Ahí el mundo se nos divide en dos y el mundo era distinto. El capitalismo era distinto, porque era capitalismo solo para medio planeta. La otra mitad no lo tenía, digamos. Álvaro, muy interesante y además apoyo tu teoría. En realidad, el régimen zarista era muy antipático por esto que vos decías. Se hace la revolución, al principio fueron gobiernos provisionales y después llega la segunda etapa de la revolución, no es golpe de Estado, que es cuando los bolcheviques se hacen poder, pero es parte todo de una misma escena. Absolutamente, Pedro. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada